peleado con Adrián, Ella no no he ha dicho peleado nada. con Eddie. Es mentira. Pregúntenle a la gente, a ver, yo he estado muy tranquila. Pues dele para allá entonces. Fíjense, antes de mi comentario, yo saludo la posición de la oposición de aceptar y decir que sí, que se necesita un diálogo y un consenso y que están dispuestos a precisamente dialogar, pero tienen que ponerse de acuerdo. Porque primero ustedes no pueden decir que no, porque el que está gobernando es Luis y que entonces él es el responsable del único problema y como el problema le ha quedado grande, ahora quiere dividir responsabilidades. Como Luis ha dado respuesta a ello y está dando respuesta, así sea una verja perimetral, antes no había nada, solo propuestas, ahora entonces sí vamos a dialogar, pero igual a criticar. Porque ya están las medidas establecidas previamente. Por supuesto, porque fueron las medidas que el presidente había dicho que se iban a implementar, se está haciendo y aún así llama al diálogo. Eso no significa que si hay una propuesta o alguna de esas medidas se puedan mejorar, se va a estar cerrado a ello. Precisamente por eso está llamando a un diálogo, porque este es un problema de todos. Fíjense, respecto a la marcha en el día de ayer, y a la que yo estaba opuesta totalmente de que se le permitiera, porque precisamente esas organizaciones que fueron el disfraz, pero que el trasfondo lo sabíamos todos, buscaba precisamente provocar y crear una situación que gracias a Dios no pasó a mayores en el día de ayer. Y me preocupa ver con la ligereza que se está tratando este tema frente a la incomodidad generalizada que existe por la sociedad con el tema migratorio. Nosotros tenemos un conflicto histórico frente a ese problema migratorio y no es solamente un tema, es un tema de historia, de diferencias, de que fuimos dominados y bajo ningún concepto, nunca jamás vamos a permitir una invasión en la República Dominicana por parte de extranjeros haitianos, sobre todo en condición irregular y en la forma masiva y desmedida de cómo vienen al país. Y de hecho ya tenemos una invasión pasiva en nuestros hospitales, en nuestras escuelas, en los empleos de servicios y de toda índole. Salvo el tema humano que se está tomando en cuenta con las medidas que se han establecido y se entiende la situación y la problemática que vive Haití y evidentemente es el país que le queda más cerca para ellos poder huir de la situación, es República Dominicana, pero sin embargo nosotros tenemos entonces que fortalecer nuestros sistemas de seguridad, nuestras leyes migratorias para garantizar la paz y la seguridad de nosotros como dominicanos. Y decía esta mañana que daba mucha pena que estas organizaciones fueran parte del complot de ir a propiciar que nacionales extranjeros quieran ir a profanar el altar de la patria. Dominicanos que deberían, lamentablemente eso no está en la Constitución y vienen entonces los derechos humanos, pero deberían quitarle la nacionalidad. Y en su defecto, ubicar sus residencias y declarar esos lugares como centro de acopio para que hagan una especie de vacacional de Jaina, para cuando entonces se estén recogiendo los ilegales, se los depositen ahí. Eso es lo que debería pasar. Pero todavía yo sigo insistiendo, felicito las medidas y qué bueno que se están tomando acciones y siempre recalco, debemos procurar que sean permanentes en el tiempo. Pero más allá de ello, debemos empezar a implementar régimen de consecuencia, porque los haitianos no llegan a los diferentes puntos del país por arte de magia y sin ningún tipo de complicidad por parte de autoridades para que pasen desapercibidos. La fiebre no está en la sábana. Y nos referimos mucho solamente al punto de Punta Cana, de Matamosquito, de Verón, pero señores, tenemos
una presencia importante de nacionales haitianos en Las Terrenas, en Samaná. En Puerto Plata se puede observar a simple vista una población importante que antes no se veía, y en todas partes del país. Así es que yo felicito, respaldo las medidas, se deben implementar todos los esfuerzos posibles, pero también se debe aplicar régimen de consecuencia a todo aquel que está detrás de ese tráfico de inmigrantes ilegales, porque ciertamente muchas veces, y ellos mismos lo han denunciado, cuando son detenidos, los extorsionan para a mitad de camino entonces soltarlos. Y eso debe haber régimen de consecuencia, deben ser destituidos de las organizaciones en las que prestan servicio, pero además deben ser expuestos públicamente para que todo el mundo conozca quiénes son esos traidores de la patria. Y para concluir, el orden y la autoridad no se debe imponer bajo la ilegalidad. Las autoridades bajo ningún concepto deben permitir que grupos de la sociedad civil, grupos cívicos, sin ninguna potestad ni ninguna acreditación como autoridad, haga la función que le corresponde a las autoridades. Y me refiero a la antigua orden, que felicito sus ideales, el promover la nacionalidad, la democracia, pero usted ir allí y decir, nosotros vamos a impedir y tal y cual cosa, esa no es función de ustedes. Eso es función de las autoridades. Y hay que tener mucho cuidado, y aquí yo le hago un llamado a la oposición y al gobierno, para que cada quien juegue su papel de manera responsable y sobre la base de lo que está establecido en las leyes, para que mañana ningún outsider, y no estoy diciendo que sea el caso, pueda aprovecharse de una coyuntura o del descontento de un momento para entonces tergiversar, digamos, la voluntad de democracia y estabilidad que hasta este momento, a pesar de todas las complicaciones que tenemos, existe en el país. Panorama FM 96.